Hola mis queridos estudiantes, les habla la profe Erika y en esta ocasión vamos a hablar de unidades de concentración. Recordemos que una disolución es una mezcla homogénea que mantiene sus características con el tiempo. En una disolución entonces vamos a encontrar el soluto y el solvente. El soluto va a ser la sustancia que se disuelve en el disolvente y el solvente va a estar en mayor proporción. Recordemos que el solvente universal por excelencia es el agua. Esta sustancia líquida, que es la más abundante en el planeta, es capaz de disolver gran cantidad de solutos tanto polares como iónicos. Por lo tanto, en muchos procesos químicos se utiliza agua como disolvente. Por otro lado, en la vida cotidiana nosotros estamos enfrentados a utilizar disoluciones a diario. Cuando preparamos té, cuando preparamos café, también en los medicamentos. Eso lo habíamos hablado en el video anterior que les dejo en la descripción. Pero adicionalmente, las soluciones que preparamos no pueden tener cualquier cantidad de soluto porque hay unos límites de solubilidad y hay algo que se llaman concentraciones que son muy importantes para el uso de las disoluciones. Por ejemplo, en los medicamentos no pueden venir en cualquier concentración porque hay algo que se llama dosis letal mínima. Debe estar en una dosis o en una concentración específica. Para eso, entonces, hoy vamos a aprender sobre las unidades de concentración. Existen dos tipos. Están las unidades porcentuales y están las unidades analíticas. Entre las porcentuales tenemos el porcentaje masa-masa, el porcentaje masa-volumen y el porcentaje volumen-volumen. También hay otras unidades conocidas como partes por millón que no son exactamente porcentuales, pero que también relacionan cantidades de masa por un volumen. Y por otro lado están las concentraciones analíticas. En este tipo de concentraciones vamos a ver que pueden utilizarse cantidades que permiten hacer estequiometría de reacciones en disolución. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros llevamos a cabo una reacción química, en fase sólida la superficie de contacto pues va a ser muy pequeña, pero cuando los reactivos están disueltos se puede llevar a cabo una reacción en unas condiciones donde la superficie de contacto es mayor y por lo tanto las reacciones que se llevan a cabo a nivel industrial generalmente se hacen o en fase disuelta, donde el solvente puede ser el agua o puede ser otro tipo de disolvente, o en fase gaseosa. Veamos entonces esas unidades de concentración analíticas que nos permiten visualizar la cantidad de soluto en una cantidad de disolvente utilizando unidades de cantidad de materia. Entre las concentraciones analíticas vamos a encontrar la molaridad, la molalidad, la normalidad y la fracción molar. Vamos a estudiar estas unidades de concentración analítica utilizando el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la concentración de una disolución formada por 30 gramos de ácido sulfúrico disueltos en 3.540 mililitros de solución? ¿Cómo haríamos este ejercicio para encontrar las diferentes unidades de concentración? Primero, identifiquemos el soluto. Entonces, tenemos soluto que va a ser igual a los 30 gramos de ácido sulfúrico y el volumen que va a ser igual a 3.540 mililitros de solución. Ahora, cualquier unidad de concentración va a relacionar siempre la cantidad de masa o de materia dividido por un volumen. Por lo tanto, yo ya tengo la cantidad de materia que va a ser la cantidad del soluto, 30 gramos de ácido sulfúrico, y tengo el volumen de la solución que son los 3.540 mililitros. La molaridad, que es nuestra primera unidad de concentración, se representa o se simboliza con la letra M mayúscula y va a ser igual al número de moles del soluto dividido por los litros de la solución. STO va a ser soluto
SLN va a ser solución y STE va a ser solvente, para que de una vez estemos claros. ¿Qué significa la N? N representa el número de moles, en este caso del soluto, y L representa litros. Para resolver este ejercicio, entonces, ojo, el soluto debe estar en moles y el volumen debe estar en litros. Por lo tanto, debemos hacer la transformación. 30 gramos de ácido sulfúrico. Recuerden que en el capítulo de estequiometría vimos cómo se transforman gramos a moles. Los vamos a transformar a través del factor de conversión utilizando el peso molecular a moles. Entonces tendríamos que 1 mol de ácido sulfúrico equivale a 98 gramos de ácido sulfúrico aproximadamente. Cancelo gramos y me queda 0,30 moles de ácido sulfúrico. Listo. Ahora recordemos que el volumen debe estar en litros de acuerdo con la fórmula. Por lo tanto, 3.540 mililitros, pues si los dividimos entre 1.000 mililitros que tiene un litro, serían 3,54 litros. Y ahora sí podemos aplicar la molaridad. Número de moles del soluto, 0,30 moles sobre litros de la solución, 3,54 litros. Esto va a ser igual a 0,084 mol sobre litro de ácido sulfúrico. Recordemos que siempre se encuentran, nos expresan las concentraciones en términos del soluto. Y también lo podemos escribir como 0,084 molar, obviamente, de ácido sulfúrico. Esa es la manera en la que encontramos la concentración molar de una solución. Recuerden, las unidades de la molaridad siempre van a ser moles sobre litro. Es decir, que el soluto, si no lo tenemos en moles, debemos transformarlo. Y si no tenemos el volumen de la solución en litros, pues también tenemos que hacer la transformación. Vamos a encontrar ahora otra unidad de concentración conocida con el nombre de molalidad. La molalidad se simboliza con la letra M minúscula y equivale al número de moles del soluto dividido por kilogramos del solvente. Por eso, aquí vamos a asumir que el solvente es el agua. Asumamos que este volumen se obtuvo disolviendo 30 gramos de ácido sulfúrico en 3.540 mililitros de agua. Bueno, como en el caso anterior, entonces es imprescindible que tengamos el soluto en moles. Vamos a hacer entonces la transformación. 30 gramos de ácido sulfúrico, como lo habíamos hecho hace un momento, por 1 mol de ácido sulfúrico equivale aproximadamente a 98 gramos de ácido sulfúrico. Cancelamos y esto nos da igual a 0,30 moles de ácido sulfúrico. En el caso del agua, debido a la densidad, que es aproximadamente 1 gramo por mililitro, tendríamos que 3.540 mililitros de agua son aproximadamente iguales a 3.540 gramos de agua. Ojo que esto se da por la densidad del agua. Si estuviéramos hablando de un disolvente diferente, pues no necesariamente los mililitros van a ser iguales a los gramos. Ahora, transformando estos gramos a kilogramos, tenemos que el solvente va a ser aproximadamente 3,54 kilogramos, en este caso, de agua. La molalidad, entonces, moles del soluto, 0,30 moles, dividido por 3,54 kilogramos del solvente. Esto va a ser igual a 0,084 moles por kilogramo. Ojo que la molaridad, la molalidad y cualquier unidad de concentración se debe expresar en términos del soluto. Entonces, en términos de
H2SO4, ácido sulfúrico, y esto también lo puedo expresar como 0,084 molal de ácido sulfúrico. Como podemos ver, la molaridad y la molalidad son unidades de concentración muy parecidas, iguales, casi iguales, si el solvente es el agua. Ojo, solamente si el solvente es el agua. Si se trata de otro disolvente, debido a la densidad, la molalidad y la molaridad van a ser diferentes. Ahora vamos a ver la unidad de concentración conocida como normalidad. Se simboliza con la letra N mayúscula y es igual a equivalentes gramos del soluto dividido por los litros de la solución. Aquí tenemos una unidad nueva, que serían los equivalentes gramos, pero no es tan complicada de manejar si entendemos cómo sacarlos y que tiene un proceso muy parecido a encontrar moles a partir de gramos. Tenemos tres tipos de soluto. Entonces, si se trata de un ácido, si se trata de una base o si se trata de una sal. Para sacar los equivalentes gramos de un ácido vamos a tener lo siguiente. Un equivalente gramo del ácido va a ser igual al peso molecular de ese ácido dividido por el número de hidrógenos que tenga la fórmula. Repito, un equivalente en gramos del ácido va a ser igual al peso molecular del ácido dividido por el número de hidrógenos que tenga ese ácido en la fórmula. Ahora, antes sabíamos que una mol de cualquier sustancia, de un ácido, una base, una sal o cualquier compuesto, va a ser igual al peso molecular de ese compuesto. En este caso tenemos lo mismo, solo que vamos a dividirlo por el número de hidrógenos que hay en la fórmula. Para las bases tendríamos que un equivalente gramo de la base va a ser igual al peso molecular de la base dividido por el número de hidroxilos que tenga la fórmula. Y para la sal, un equivalente gramo de la sal va a ser igual al peso molecular de la sal dividido por la carga del catión. De esa manera encontraríamos a qué es igual un equivalente en gramos. Veamos en este ejemplo. Para nuestro ejemplo estamos trabajando con ácido sulfúrico, es decir, que vamos a aplicar esta fórmula. Por lo tanto, un equivalente gramo de H2SO4, ácido sulfúrico, va a ser igual al peso molecular, aproximadamente 98 gramos de ácido sulfúrico, dividido por el número de hidrógenos que tiene esta fórmula. Esta fórmula tiene dos hidrógenos. Mírenlos aquí. H2SO4 tiene dos hidrógenos o hidronios que tenga la fórmula. Entonces va a ser dividido por 2. Un equivalente en gramos de ácido sulfúrico va a ser igual a 49 gramos de ácido sulfúrico. De esa forma yo ya puedo transformar el soluto con el que cuento a equivalentes gramos, aplicando un factor de conversión normal. Entonces, 30 gramos de ácido sulfúrico por un equivalente gramo de ácido sulfúrico equivale a 49 gramos de ácido sulfúrico. Y miren que el proceso con equivalentes gramos y con moles es muy similar. Cancelamos gramos y nos queda en equivalentes. Y eso es igual a 0,61 equivalentes gramos de ácido sulfúrico. Como ya tengo los equivalentes y sé que 3.540 mililitros equivale a 3,54 litros, aplico la fórmula. Normalidad igual a equivalentes gramos del soluto, 0,61 equivalentes gramos dividido por
litros de la solución. 3,54 litros de esta solución. Eso va a ser igual a 0,17 equivalentes gramos de ácido sulfúrico, porque la concentración se expresa en términos del soluto por litros. Esto lo puedo escribir también como 0,17 normal de ácido sulfúrico. Este tipo de unidad de concentración llamada normalidad es muy importante, sobre todo cuando vamos a hacer titulaciones o valoraciones de ácidos y bases. Nos permite relacionar la concentración o encontrar la concentración del ácido a partir de una base y viceversa. La última unidad de concentración analítica que vamos a ver es la fracción molar. Esta unidad de concentración es adimensional, es decir, que vamos a obtener únicamente un número. Y además es una concentración normalizada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la sumatoria de las fracciones molares de todos los componentes de la mezcla va a ser igual a 1. La fracción molar se debe encontrar por cada componente y la vamos a simbolizar con una X cursiva del componente indicado. Por ejemplo, si tenemos una mezcla que fue realizada utilizando 0,3 moles de agua, 0,09 moles de cloruro de sodio y 0,07 moles de ácido nítrico, entonces vamos a tener tres fracciones molares. Tendríamos la fracción molar del agua, tendríamos la fracción molar del cloruro de sodio y tendríamos la fracción molar del ácido nítrico. ¿Cómo encontramos cada fracción molar? Entonces, la fracción molar de cualquier componente I en una solución va a ser igual al número de moles del componente I dividido por el número total de moles. ¿Cómo sacamos el número total de moles? Entonces, N total va a ser igual al número de moles de agua más el número de moles de cloruro de sodio más el número de moles de ácido nítrico. Saquemos las fracciones molares de cada uno de los componentes. Para el agua, entonces, vamos a tener que la fracción molar de agua va a ser igual a 0,3 moles dividido por 0,3 moles que son de agua más 0,09 moles que son de cloruro de sodio más 0,07 moles que corresponden al ácido nítrico. Y esto va a ser igual a 0,3 moles dividido por el número de moles totales, que da 0,46 moles. Moles con moles se cancela y esto es igual a 0,65. Como les había dicho, la fracción molar pues no va a tener ninguna unidad. Va a ser únicamente un número. Para el cloruro de sodio, entonces, 0,09 moles del cloruro de sodio dividido por el número de moles totales. Ese número no va a cambiar, por lo tanto sigue siendo 0,46 moles. Moles con moles se cancela y esto nos da 0,2 sin ninguna dimensión, sin ninguna unidad. Para el ácido nítrico, el mismo proceso. El número de moles de ácido nítrico, que es 0,07 moles, dividido por el número de moles totales, que en los tres casos es la misma porque se trata de la misma mezcla. 0,46 moles totales. Moles con moles se cancela y nos da 0,15 sin ninguna unidad. Para comprobar, aquí dice que la sumatoria de todas las fracciones molares debe ser igual a 1. Si yo sumo 0,65, que es la fracción molar del agua, más 0,2, que es la fracción molar del cloruro de sodio, más
0,15, que es la fracción molar del ácido nítrico, vemos que esta sumatoria es igual a 1. Por eso es que inicié diciendo que esta es una unidad de concentración normalizada, es decir, que la sumatoria de todas las fracciones molares de los componentes de esa mezcla va a ser igual a 1. Vamos a dejar hasta aquí por el momento. Agradezco su atención, espero que me dejen sus comentarios y se suscriban. No olviden darle like y esperen los siguientes videos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.